Hola a todas y todos, soy Gaetano Di Marco y hoy hablaré de las partículas más energéticas que nos llegan desde el espacio. Entonces hablaré de rayos gamas y de neutrinos y cómo estos se producen y están de alguna manera conectados, y también de cómo se utilizan estos para descubrir los misterios y también las fuentes más violentas que hay en el universo. Empezaré hablando de la astrofísica del multimensajero. ¿Qué significa multimensajero? Multimensajero se refiere a la combinación de diferentes observaciones de diferentes mensajeros. Puede ser estos de fotones, puede ser de neutrinos o también de otras partículas cargadas, como por ejemplo rayos cósmicos, electrones o protones o núcleos muy masivos de muy alta energía. Y también podemos combinar todas esas observaciones con otras medidas de ondas gravitacionales, por ejemplo. Y eso es uno de los campos más recientes y más fascinantes de la astrofísica. ¿Por qué estudiar todas estas observaciones juntas? Es porque nosotros podemos entender más sobre las fuentes, sobre la física, nueva física que puede estar alrededor de nosotros, entonces en algún lado del universo. En este video me centraré solo en dos de estos mensajeros, rayos gamma, es decir, fotones de muy alta energía. Por el otro lado tenemos los neutrinos de muy alta energía. ¿Por qué merece la pena y conviene detectar rayos gamma o neutrinos? Podemos también detectar otras partículas cargadas, como por ejemplo protones o electrones que escapan de las fuentes y llegan hacia nosotros. El problema es que estas partículas cargadas viajan por distancias siderales antes de llegar a nuestros observatorios. En estas distancias, en este medio entre galaxias o también en las galaxias mismas, tenemos campos magnéticos, y esos campos magnéticos pueden deflexionar las trayectorias de electrones y también de protones o otros núcleos con carga. Van a ser deflexionados si no podemos más apuntar a las fuentes que los han producido. Por el otro lado, los neutrinos y los rayos gamma no tienen una carga, entonces no serán deflexionados. Cuando lo vamos a detectar, podemos directamente apuntar a las fuentes una vez reconstruida su dirección y su energía y sus propiedades. Además, las partículas cargadas pueden también perder energía por los campos magnéticos, y esta es la famosa emisión de sincrotrón. Entonces, partículas cargadas, aceleradas, entonces deflexionadas por los campos magnéticos, emiten fotones, produciendo una radiación que van a perder energía. Entonces vamos a perder un poco de información sobre esto. Además, también los rayos gamma durante su trayecto pueden ser afectados por los fotones de baja energía que se encuentran alrededor. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas correcciones debido a las interacciones de los rayos gamma con los fotones de baja energía. Entonces, ahora que hemos hablado de cómo se propagan las partículas hacia nosotros, podemos ahora entender cómo se producen estas partículas. Entonces, ir directamente a las fuentes más extremas. ¿Dónde se producen rayos gamma y neutrinos y lo más energéticos que nosotros podemos detectar? Estos se producen en fuentes muy extremas. Muy extremas significa que tienen dos ingredientes. Entonces, nubes muy rápidas, entonces material que se mueve con velocidades muy altas, y también campos magnéticos también extremos y variables, entonces que cambian en el tiempo o en el espacio. Hay varios modelos de aceleración de partículas cargadas como protones o electrones, y entre estos hay, por ejemplo, la aceleración por estadística, cuando una partícula cargada con un electrón o un protón cruza varias veces el shock producido por una estrella que explota al final de su vida. O también hay un otro modelo que se llama reconexión magnética, que ocurre en las fuentes más extremas, cuando hay campos magnéticos con diferentes orientaciones que se encuentran. Entonces estas líneas de campo se rompen, y luego cuando se reconectan van liberando muchísima energía. Será utilizada por las partículas como protones y electrones para ser acelerados. Una vez que estas partículas tengan muchísima energía, estos pueden interaccionar con lo que hay alrededor de las fuentes más extremas.
Entonces, por ejemplo, los protones pueden interaccionar con el material o con las nubes que hay alrededor de la fuente, o también con los fotones de fondo de baja energía, produciendo muchísimas otras partículas, como por ejemplo piones cargados o neutros. Y desde estos podemos predecir los flujos de rayos gamma y de neutrinos producidos por el decaimiento de estos. Podemos ver cómo los piones cargados positivamente decaen en un neutrino muónico. Muónico es el sabor de estos neutrinos, y en un antimuón. A su vez, este antimuón decae en un antineutrino muónico, en un neutrino electrónico y en un positrón. Entonces, por este canal se van a producir flujos de neutrinos. Por el otro lado, si se producen piones neutros, estos decaen en dos fotones, en dos rayos gamma, entonces fotones de muy alta energía. Estos dos decaimientos que ocurren cuando los protones o núcleos más masivos y muy energéticos son acelerados e interactúan con los fotones alrededor de las fuentes o con el material que está cerca de la fuente, se producen flujos de rayos gamma y de neutrinos que están conectados, ¿no? Entonces podemos predecir un poco las cantidades de neutrinos conociendo la de rayos gamma y viceversa. Por el otro lado, si en lugar de protones los electrones serán acelerados, estos pueden interactuar con los fotones de baja energía, produciendo rayos gamma por Compton inverso. Y estos son los procesos leptónicos, que son muy diferentes de los procesos hadrónicos. Si por los procesos hadrónicos nosotros nos esperamos flujos de rayos gamma y de neutrinos conectados, si hay procesos leptónicos nosotros nos esperamos solamente flujos de rayos gamma. Y entonces, si tenemos una detección de neutrinos, ya nos esperamos algo de hadrónico ocurriendo en la fuente. Entonces, ¿cuáles son las fuentes más extremas del universo? Son, por ejemplo, binarias, que tienen una estrella y alrededor hay una estrella de neutrones, o también un agujero negro, pulsar wind nebula, por ejemplo, supernova, núcleos galácticos activos. Y también nos esperamos flujos conectados de neutrinos y rayos gamma desde física que va más allá de la astrofísica estándar. Por la búsqueda de materia oscura, nosotros esperamos siempre flujos de rayos gamma y de neutrinos que salen desde el acoplamiento de materia oscura con partículas del modelo estándar, o también otras teorías que van más allá del modelo estándar mismo. Ahora voy a proporcionar un par de ejemplos de los núcleos galácticos activos. Estas son una de las fuentes más interesantes porque son muy compactas y tienen un agujero negro muy masivo. Son 1.000.000 de veces más de la masa solar. Hay ese agujero negro y alrededor hay un disco de acrecimiento y también tienen un jet, partículas que se escapan en la dirección perpendicular al disco de acrecimiento. Nosotros clasificamos estos núcleos galácticos activos, por ejemplo, en blazars. Si este jet apunta hacia nosotros, entonces nosotros miramos directamente al jet, o si lo miramos por un lado. La primera detección de neutrinos asociada con uno de estos núcleos galácticos activos, por ejemplo, blazars, ocurrió en el 2017, y eso fue un esfuerzo, colaboraciones que trabajan con las detecciones de neutrinos y también con las detecciones de rayos gamma y también fotones a más baja energías. Por este blazar se vio un neutrino que estaba en coincidencia espacial con esta fuente misma y también con un periodo de actividad muy extremo de esa fuente. Emitía más de lo normal. Y por el otro lado, se han también detectado muchísimos neutrinos desde una otra fuente, un otro núcleo galáctico activo, que está más cerca de los otros. Pero en este caso, nosotros podemos verlo por un lado. Entonces, lo que se va a caracterizar es como el espectro de energía que emite esa fuente, y se ha visto otra vez una correlación espacial con las mapas de rayos gamma y también de esta fuente en otros rangos de energía.
lo que se ha intentado hacer es producir modelos de aceleración de protones para explicar los flujos de rayos gamma y de neutrinos a la vez, por medio, por ejemplo, de protones acelerados dentro de la fuente. Y lo que se ha entendido hasta ahora es que dentro de la fuente hay producción de neutrinos porque los rayos gamma están absorbidos por los fotones que están alrededor de la fuente misma. Uno de los retos futuros, siempre en este contexto, se refiere a la investigación del evento más importante y más resonante, el neutrino de energía más alta que se ha detectado hasta ahora. Eso pasó en el detector KM-Freenet, que se encuentra en el mar Mediterráneo. Y todavía no nos queda claro cómo se ha producido este neutrino tan energético, que es 10 veces más energético de los neutrinos que se habían detectado hasta ahora por otros experimentos. Otra vez, lo que se intenta hacer es comparar mapas de detecciones de rayos gamma y de neutrinos. Se ha reconstruido la dirección de este neutrino. Es básicamente ver si hay fuentes de rayos gamma muy activas, entonces otros núcleos galácticos activos, láseres o otros tipos de objetos que han podido emitir un neutrino tan energético. Estas son las maneras de entender más sobre lo que está pasando en el universo más extremo. Si hay procesos que involucran aceleraciones de protones o de electrones o la combinación de los dos. Y entonces, si esas partículas tan energéticas como rayos gamma y neutrinos están de alguna manera conectados. Nosotros intentamos mirar a estas ventanas del universo más extremo, comparando las mapas en estas energías muy extremas, donde cada puntito que hay allá en el cielo es básicamente una fuente extrema que tiene sus particulares propiedades y también que nos puede desvelar algo más sobre nueva física o nuevos procesos de aceleración y de producción de partículas muy energéticas. Gracias por ver el vídeo y hasta luego y hasta la próxima.